entras directo a la sala ya, ¿no creas? Ya. Listo. Ya, ya listo. A ver, entonces, eh, ahí ya quedó claro de que el, los módulos que no tienen nota, que no van a registrar notas, sino solamente un estado de aprobado o no aprobado, no son considerados en el cálculo de la nota de rendimiento académico, pero sí tienen que salir esos o carga horaria los reportes ¿cómo era? ¿Cuál reporte? En el reporte de En rendimiento académico no, pero en el certificado final sí. ya, en el certificado final sí se refleja esa carga horaria. Correcto. Y ya, ahí ya estaría claro. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo una nota de rendimiento académico del cálculo de los módulos, porque al final yo sumo las notas que me da se corre el coeficiente y hago una sumatoria, o sea, un promedio, ¿verdad? Perdón un ratito, que me están escribiendo de la guena. Disculpa, me perdí un ratito. Ya, ya, Y ahora sí, dime, que me están pidiendo que publique una lectura, pero no puedo. Ya. ya. Entonces, supongamos que para terminar el ejemplo, ya, yo tengo dos módulos donde tengo 16 y 17, que es lo que está acá, ¿no? Ya, Ya. entonces yo estas dos notas que no están todavía promediadas con el coeficiente, saco el valor de esas notas con el coeficiente, las sumo y las divido para en la cantidad de módulos, sino que No, serían no, dos. no, 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 ya no haces eso. Lo único que tú haces, sacas el coeficiente, ¿verdad? Y multiplicas el valor que tú tienes aquí en M1, el 16 por el coeficiente, y ahí te va a salir, qué sé yo, 8. Y en ya. M2 multiplicas por el coeficiente y te va a salir 8,5. Sumas esos dos y eso ya es el rendimiento académico. Ah, solo las sumo. Sí, Ya, ya déjame anotar. Eh, Sumo el resultado del coeficiente. Ya, ya, ahí ya me quedó claro. Ya. Entonces, a esa nota que ya es el rendimiento, que ya está calculada por todos los módulos, etcétera, que ya la nota final ya se la suma con este de acá, producto integrador. Se le calculan sí, los porcentajes a cada uno y de ahí se suman, nada más, sí, ¿verdad? exacto. Este valor que obtienes del rendimiento académico, luego lo multiplicas por el coeficiente que es el 90% y ahí ya está lista para sacar el promedio final. Aquí, mira, Claro, estos porcentajes. En sí, este ejemplo, el valor que me dio, le saco el coeficiente del 40 y ese ya tendría que también tener producto integrador y también con el 60 con el coeficiente y el resultado de esas dos notas la sumo. sí, eso sí ya es la nota final. Ah, ya, 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 hasta ahí está claro. Ahora dime eso de que nos explicaste Sí, en esas pantallitas. ingeniero, tenga presente que el producto integrador en el Strict sale de una sola nota. O sea, bueno, eso que usted puso, trabajo de investigación y trabajo de dirección, esos campos están relacionados a verificación final. Y en el caso del producto integrador, realmente sería simplemente una sola categoría, ¿no? Como un O ya ensayo. sea un ensayo, tipo de trabajo, por decirle. Sí. Por ejemplo, trabajo de graduación, por ponerle un nombre. Y está relacionado a un específico, a un trabajo donde se obtiene una sola nota. Ya, o sea, ellas en su tabla no tienen estas dos divisiones de trabajo de Mm. investigación y trabajo de No, dirección. esas clases que usted menciona corresponden a verificación final. En el En el street. caso de Agena, en el caso de Strict, sí, en Strict no, pues, en Strict solamente hay una, trabajo de investigación, en verificación final. O sea, no se llama producto integrador, sino, ¿cómo se llama en stream? Es que cuando usted tiene rendimiento académico, va formativo, verificación final. Verificación final se abre, Ya, ¿sí o no? Entonces, verificación final se abre en evaluación individual y evaluación grupal. ya, sí. Ya, Claro, entonces en esa así evaluación estamos. individual es que usted le puso se puede poner el nombre
trabajo de investigación. Sí, y Ya, pero en strict digo, sí, en Strict realmente me dijo Elizabeth ayer que solo manejan uno con esa Pero ¿y verificación en qué? final. En producto Pero, integrador. pero dejémosle, no, en verificación final, en evaluación individual y evaluación grupal. Ustedes sí llevan trabajo de investigación No, y hacen hijo, estás trabajo de confundido, dirección. estás confundido. Mira, el rendimiento académico de nosotros, María lo hizo aquí simplificado, verificación final y formativa. Y acá abajo, producto integrador, nosotros tenemos trabajo de investigación y trabajo de dirección, y está bien. Ella hizo solo esos niveles para simplificar. Pero tú decías que el STRIC no tiene dos cosas en producto integrador. No, eso definitivamente no tienen, solo uno, Ya, ensayos. ya, pero no pasa nada, porque como este sistema va a ser configurable, ¿verdad? Él va a poner el parámetro que él necesite y listo. ¿Verdad, María? sí, exacto. Ya, entonces explícanos, Lourdes, la parte que, de esas pantallitas de configuración que tú tienes en el Seika, donde ponía Ya, promedio, suma, ¿ahí dónde se aplica eso? ¿En qué parte ya, de todo esto que hemos... ya. Mira, por ejemplo, eso se aplica básicamente en los trabajos de dirección y en la parte de los juegos de guerra. Ya. ¿Cuándo se aplica la opción que yo tengo configurada como promedio en la acción 2? ¿Por qué? Porque los trabajos de dirección muchas veces se califica parte escrita y parte oral. Cada una de ellas tiene un coeficiente. La suma de esas dos notas me da ya recién la nota del trabajo. Pero puede haber más de un trabajo. Entonces yo necesito promedio del trabajo 1, promedio del trabajo 2 y promedio del trabajo 3. Entonces ahí yo aplico acción 2 que necesito promedio de ese subítem. Ya, ahora, si yo tengo dentro de trabajo de dirección parte escrita, parte oral, pero no le van a aplicar el punto 6 y el punto 4, sino que va a valer lo mismo, entonces ahí yo aplico es promedio del trabajo escrito y promedio de la exposición oral. Solamente cuando yo voy a aplicar coeficientes le digo que ese resultado aplique suma de hijos, o sea, coja los coeficientes configurados. Entonces, mira, yo te abro pantalla para que tú compartas y hagas un pequeñito ejemplo de Ya, ello, ya, con las dos formas, con promedio y con coeficiente de esa configuración que tienes. ya. Pero ya partiendo de lo que tenemos claro hasta ahí, ¿no? O sea, Ya, ¿dónde sí, 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 cambiaría? sí. Ya. Déjame insertar aquí. ¿Están viendo? ¿Sí ven? Sí, a ver, Ya Sí, mira, sí se ve. ya mira, entonces aquí por ejemplo, te voy a explicar desde la verificación formativa cómo se debería de configurar en lo que yo tengo. Este rendimiento académico, para mí, el resultado del rendimiento académico va a ser la suma de los hijos. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un coeficiente en verificación formativa y un coeficiente en verificación final. Entonces, sí. aquí ya. Y yo, a su vez, yo necesito sacar el promedio de la verificación formativa. Pero en realidad ese promedio también lo voy a sacar sumando el resultado de las formadoras y las integradoras. Aquí puede ser promedio porque vale lo mismo, pero si aquí valiera 60 y aquí 40, yo tengo que aplicar los coeficientes para llegar a mi calificación de la verificación formativa. Entonces, para mí, esto es suma de hijos en la acción 1 y yo no tengo acción 2 aquí. Es lo mismo que pasa acá. Yo necesito aplicar el coeficiente del 75 y del 25, entonces mi verificación final es producto de la suma de mis hijos. Ya, ¿Cuánto es promedio? hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ya, ¿cuándo Ya, aplico? hasta ahí tengo ¿Cuándo aplico? Sí, ¿cuándo aplico yo promedio? En cada una de estas verdes. ¿Por qué? Porque puede haber de una hasta n notas. Entonces yo para llegar hasta antes de aplicar el Sí. coeficiente, yo debo de sacar el promedio de esas n notas.
Aquí también, en tareas formadoras, yo debo de sacar un promedio antes de aplicar el 60%. Entonces, ahí le digo, haga promedio, de la tarea 1 hasta la tarea 90, la que sea. Sí, pero acuérdate que yo tengo acción 1 y acción 2. Entonces, aquí, todo el rendimiento académico para mí es acción 1, perdón, desde aquí hasta aquí es acción 1. ¿Cuándo yo aplico la acción 2? Cuando yo le quiero decir al sistema, ¿sabe qué? Ahora no aplique ni promedio ni suma de hijos, sino que ahora hágame una aplicación de coeficiente. Entonces, en la aplicación de Claro. coeficientes viene lo que nosotros empezamos a sacar los coeficientes por módulo. Entonces, yo uso mi acción 2 de coeficientes y promedios aquí, en rendimiento académico. Lu, una consulta, ¿qué pasa? Como lo que te decía. Sí, Lourdes, perdón, la interrupción. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, sí. Ya, no es que se distorsiona parece que no está llegando la señal. Ya, no, lo que pasa es que te decía que en Strict, por ejemplo, en este escenario que hubo, se eliminó la evaluación grupal y solo en verificación final solo hubo una evaluación. Ya, no pasa Solo les nada, mandaron un ensayo, nada más. no pasa nada, no pasa Entonces nada, solo, absolutamente. ya. Entonces ahí, Ya, mira, en la configuración que yo tengo en el sistema, ya, pero yo, yo lo que es es, que, ¿sí me escuchas? ¿Qué es lo que yo hago? O sea, Sí, aquí tengo el sí, la estoy 75 escuchando, y sí. aquí tengo el 25. Y por X razón decidieron que no haya evaluación grupal, como en Sí, este caso, sino individual. El sistema me busca. Si no existen los dos coeficientes para los dos parámetros, me aplica la unidad. ya, Todas esas consideraciones yo las ya. tengo en el cálculo de promedio. Primero valida si existen los dos coeficientes y si hay notas, ¿verdad? Porque puede ser que la persona que configuró la tabla no le puso un coeficiente, pero resulta que ingresaron notas aquí y notas acá, entonces ahí el sistema igual, si tengo acá vacío y hay notas, me hace promedio. Ya. Ujú. En todo, pero sí. ya te entendí ahorita, pero digo, es necesario es que el usuario configure porque puede hacerse automáticamente, No, porque no, sí, es supongamos, que la tabla inicial ya está configurada, pero cuando hayan esos casos especiales, debe de darse la apertura para que el usuario, obviamente, es conocedor de dónde tiene que cambiar la configuración para que funcione de una manera especial, diferente a como fue concebida. Y si podemos crear tablas, como en las tablas de configuraciones, creamos la tabla de parámetros. Tenemos una tabla de parámetros inicial, ¿no? 2023. Y tabla seccional 2023. Creamos otra donde ponemos todo esto mismo, pero ahí decimos, por ejemplo, en Con evaluación ciertas final, en evaluación particularidades. individual, sí, le ponemos 100%, evaluación grupal 0%. Entonces, porque Claro, ya alguien dijo y se creó una nueva tabla de eso. por eso es que la tabla de parámetros va unida estrechamente con el curso, porque Claro. miren lo que pasó acá. Pero yo digo que, Hay dos cursos claro, de fase común, pero resulta que uno duró 3 meses y otro 6 meses. sí, Están que me llaman de la llena. Espérenme un ratito. Perdón, un ratito. ya, ya está ya. bien. Estoy en una reunión, es algo urgente. Ya, hasta luego, pase bien. Listo, María, perdón, disculpa. Ya, Ya. sí. Ya, entonces, ya te digo, esas particularidades se dan en cualquier momento. Pero lo que te digo, lo normal es que si un parámetro tiene varias notas, esas se promedian, pues. Se Eso es lo normal. promedian, sí, 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 eso es lo normal, sí, se promedian. ¿Cuál sería el caso especial que no se vayan a promediar? ¿Cómo? ¿Cuál sería el caso especial que no se vayan a promediar?
No, siempre, si tú ves en el nivel verde, todo eso es promedio, siempre. En el nivel Claro, azul, en el nivel azul, por ejemplo, si yo aquí no tuviera aquí, estoy borrando planificación y en ejecución, si yo no tuviera valores, ¿verdad? En el nivel azul yo debería de también hacer promedios de ambos, porque yo no tengo coeficientes. En el momento que no existe coeficientes en un subparámetro, entonces ahí se hace promedio. Esto de aquí pasa ya bastante, entiendo. esto de aquí pasa bastante, así, que no tiene valor en la parte escrita y la parte oral. Entonces ahí hay que decirle que este trabajo de dirección va a ser producto del promedio de estos dos subparámetros, el trabajo escrito y la exposición oral. Pero si en el instructivo le dicen, sabe que esto va a valer el 60% y esto va a valer el 40%, ahí le digo que esto va a ser la suma de mis hijos. Porque a No sé, Lu, pero no sé si lo mejor para mí, yo lo veo de que todo, sea como sea, siempre debe haber un porcentaje. no, es que Así lo que sea pasa es igual. que acuérdate que el manual de evaluación no llega a este nivel. Entonces ahí la GENA ajusta No, a su, claro. O sea, pero que cree que si tú intereses. crees, ya, pues por eso, tú intereses, pero tú creas una nueva tabla, tú administrador de Agena, si te dicen otra cosa, que te tocará crear una tabla. Pero Claro, pero siempre solamente jugaremos con con, esa particularidad. Ajá. claro, pero o sea, siempre jugar a medias ponderadas, no jugar a medias aritméticas simples, no. O sea, siempre media ponderada. Mira, porque si no existe exposición oral y existe un trabajo escrito del 60, ¿verdad? No hay nota aquí. Entonces ya esto Sí. ya va a ser el trabajo escrito el 100%. Sí, claro, pero hay que crear una nueva tabla, le pones nueva tabla, tocará crear una nueva tabla. Por eso te digo, es que a veces no es necesario hacer tablas, porque en el camino es que te hacen esos cambios. Entonces, ¿qué? En el cálculo de promedios que tú debes de establecer, allá, si no existe coeficiente en todos los parámetros, entonces se aplica promedio. Si existe coeficiente y notas en todos los parámetros, se hace lo que yo te digo, el promedio ponderado, o lo que yo le digo suma de hijos. Claro, solo que ahí yo veo que le vas a complicar a la... Quizás tú porque vas a estar en Agenda y tú le vas a estar jugando... Ah, yo sé que yo elegiste una tabla y dentro del curso te cogieron y te dijeron no juegue con estas reglas. Y tú dices, sumo esto, voy a sumar. Pero porque va a No, haber pero por alguien eso te digo, ahí. porque todas esas consideraciones ya están establecidas en los módulos de cálculo de promedio. Y Claro, pero yo me solamente tú imagino tienes que... que alterar Claro, es aquí en la misma tabla original. Le quitas o le pones sí, y eso ya el sistema ya está preparado. ya. Y yo te digo que a mí me ha funcionado eso, porque yo solamente, en el caso de aquí, que estos trabajos de dirección, si no hay más de uno, este 10% ya no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que yo le hago? Le pongo aquí que no tiene porcentaje. Entonces ahí ya no es considerado y solo vale el trabajo de dirección. Y no tengo que hacer una nueva tabla, porque eso de aquí, ¿cuándo se determina? Cuando termina el curso. Entonces ahí el estadístico dice, ¿cuántos trabajos hubieron? Entonces ya. Pero si ya se lo hace automatizadamente, el sistema ya va diciendo más de un trabajo, entonces ahora sí, ya está esa regla escrita en el cálculo de promedios, ¿verdad? Entonces ya hay más de un trabajo, ya no tiene que manipular esto acá el estadístico. Sí, claro, eso es lo que yo te decía, que en el sistema ya no tendría necesidad de manipular, Exacto. Ujú. porque si es trabajo, él hace un promedio con los coeficientes de la tabla, saca los coeficientes y cosas así, Ujú, entonces ya no sería necesario utilizar eso de ahí. ujú. Que en un momento un parámetro no tiene porcentaje, le pone el 0% y ya no lo considera. Exacto. Y aquí, y en el caso de los trabajos de dirección, en algún lugar ir guardando cuántos trabajos existen, porque si existe más de uno, entonces sí forma parte del producto integrador. Si no, esas notas son descartadas. Claro, sí. Y mira, el caso de los juegos de guerra. Todo esto de aquí está en juegos de guerra, no tiene coeficiente como tal, ¿verdad? Déjame rehacerlo. Ya.
No tiene coeficiente como tal. Entonces, en mis cálculos de promedio, la regla principal es que si existe el parámetro y existe el coeficiente, entonces esta nota viene a ser parte de los promedios finales. Como esto no tiene, yo no incorporo la nota de juegos de guerra al promedio final, pero sí le permito que el usuario obtenga los reportes al nivel de evaluación individual y evaluación grupal. Hasta ahí me va a sacar promedio. Incluso me saca de juegos de guerra, pero no me lo pone como parte de acá, porque aquí tiene 90 y 10 y ahí ya se cumplió el 100%. Y esto de aquí queda de manera independiente. Te confundí, María. No, ahí lo tengo claro. Ya, y como Sí yo lo tengo también, más claro. ya, ya, perfecto. Mira, entonces, la nota final que va a salir aquí de evaluación individual, de alguna forma, no sé con el sistema si se pueda automáticamente decirle, ¿sabe qué? Esta, replíquese aquí. Ah, ya, sí, eso tengo que, eso es lo que, para Ya, lo y de la los juegos, evaluación lo de los juegos. grupal acá, exacto. Pero hay que indicarle al sistema en qué módulo, porque pueden haber 4, 3, 2, 1. Entonces hay que decirle a qué módulo tiene que alimentar esas notas en la verificación final. O sea, para eso, para lo que haces de juegos de guerra, para eso. Sí, Eso tengo, eso hay que analizar. ya, Ay. Déjame un segundo, que se me acabó el monitor. ya. No sé por qué se apaga. Sé que no me prende. Ya, ahí prendió. Es que se desconecta el USB. Bueno, ya. 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 Entonces, mira, aquí yo también utilizaría la opción porque necesitamos promedios de los juegos de guerra, porque puede haber más de uno. Espérate, déjame abrir la pantalla más grande. Un ratito, que no veo. A ver, ¿ya dónde? Ya, necesitamos obtener también un promedio de juegos de guerra, porque puede haber más de uno. Promedio Claro. juego 1, juego 2, juego 3, exacto. ¿Qué? Hace calor acá. A ver, ahí está. A ver, entonces. Ya, pero eso es similar a como que tuviéramos varias notas, ¿no? ¿O no? Tienes que sacar una sola nota de juegos de guerra. Sí, al final, primero hay que sacar el promedio de juego 1, juego 2, juego 3. Y sabes que Sí. en realidad no es necesario sacar el promedio de los 3 juegos. No. Ah, espérate, sí, 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 porque hay un premio al alumno que obtuvo el mejor promedio de juegos de guerra, sí. Sí, Está sí, bien, una reunión, déjame. sí es necesario, sí. Sacar el promedio de los Déjame. 3 juegos, sí. Claro, para tener una sola nota, pues, de juegos de Sí, guerra. claro que esa nota, ya te digo, no forma parte del promedio final del curso.
Solamente es para esos fines, Claro. para conocer quién es quién fue el mejor alumno en juegos de guerra. Ya, pero por ejemplo, en ese ejemplo que tú hiciste, en tu sistema Seika, tú Sí, decías que la nota de juegos de guerra la ponías en verificación final, ¿así era, no? sí. Ya. Y tienes que igual tener una nota única, pues, para poner en verificación final, ¿o no? Es que no todos los juegos vienen a ser parte de eso. Ya eso ya lo Ah, deciden ya, Sí, solamente exacto. determinados juegos son los que Sí, van aplicados sí, a puede ser que verificación. hagan 3 juegos y de 2 va la nota ya, o solo del uno, del más importante, porque ahí por cada juego de guerra hacen un instructivo y ahí le indican que esa nota va a pasar allá. Ah, ya está bien. Sí, ya está. Ahí está más claro. Ya tendría que ver cómo se configura para que determinada nota de un parámetro, cuando valga 0%, o sea, que digamos que no esté relacionado a la tabla. O sea, no sé, todavía tendría que analizar para que sea estandarizado, Claro, o sea, eso configurar. es para que automáticamente extraiga y las ponga ya en el otro lado. Sí, exacto. O sea, de que un juego no, ¿cómo se dice? No asienta la nota, eso sería sencillo. Yo le digo que es un juego que no va a afectar a los tales parámetros, digamos, o a las notas, o a la calificación, qué sé yo, ya. Ya. Eso estaría fácil. La tarea que tiene que salir con un calendario es para que cuando tengan ya una nota de juegos de guerra basada en un parámetro, que sí va a ser aplicada al parámetro de esa verificación, De la- hacer un enlace. Ajá. Sí, ahorita tendría yo que revisar bien para ver cómo poderlo hacer. Que no afecte a otras cosas y así ya, o sea. Claro. Creo que inclusive el problema es que tú tienes parámetros, en algún momento solo le pones cero, pero le pones cero por otros motivos, ¿sí o no? Ajá. No necesariamente por de guerra. Entonces, ahí es donde no No, quisiera no, que no, se no, tranquila, confunda. porque el único parámetro a ese nivel, porque en realidad ese es el segundo nivel, Ajá, porque de ahí el control sería así, parámetros del segundo nivel que tengan 0, entonces no forman parte del promedio, ajá. porque de ahí el rendimiento académico y el producto están al nivel 2, porque el nivel uno sería ya el parámetro, como quien dice, el principal del curso. Sí. O sea, solamente como juegos de guerra está a primer nivel, ¿no? Sí, ajá. A primero o a Sí, segundo nivel, podríamos aplicar. dependiendo si es que tienes tú algo más arriba, no sé cómo lo configuras, pero para mí es segundo nivel. Entonces, todo lo que tenga segundo nivel 0 no es considerado como parte del promedio final. O sea, estas veces sí yo les puedo decir que porque tú le pones 0% y ya no te lo Ajá, consideran. exacto. Pero para lo otro, te digo, para que la nota de un parámetro se te refleje en otros parámetros. Ah, ya. Pero, o sea, puede Ya, ser eso como es, que existe un pequeño formulario que le diga, ¿sabe qué? Verificación final es equivalente a las notas del sí, último nivel, ajá. porque- O sea, no dejarlo, pero siempre y o sea, como cuando, tal quemado en el programa, sino que tú le das opción al usuario que la nota de verificación final la coja de el juego de guerra 1, 2, 3 o no. se- Se me perdió la conexión. siempre hay que validarle que siempre y cuando ese parámetro tenga porcentaje cero. Sabes que no te Porque si escuché completo, estaba simplificar, entrecortado, esta red no me está hola, ayudando. hola, Me voy Sí, a sí, le cambiar de escucho, solo red. que Me sí, voy, la red me hay voy un a cambiar delay, de red, sí. ya. En la wireless estoy.
Hola, hola, ¿me escuchan?